Vamos a hablar sobre un tema, y me gustó mucho la intervención del pastor en esta noche en cuanto a la oración de la ciudad de Rosario, porque yo en esta noche quiero llevar un poco la palabra a este tema, que es un tema preocupante, ¿sí? De los que nos tenemos que preocupar y ocupar como congregación y como iglesia. Hay algo que no está funcionando, porque Rosario sigue sangrando, ¿sí? Hay algo que todavía no logramos hacer como iglesia, que no podemos transformar esta ciudad, o al menos bajar por lo menos la tasa de homicidios. Entonces se vuelve un poco preocupante, alarmante, y nos tiene que llevar a orar al Señor y a repensar cuál es nuestro lugar en la sociedad como iglesia, y vamos a hablar como congregación, ¿sí? Vamos a hablar como el encuentro. Bueno, el encuentro hoy, ¿qué está haciendo? ¿Qué está aportando para que la ciudad de Rosario pueda bajar su tasa de homicidio? Para que la ciudad de Rosario esté un poquito más cerca del Evangelio de Jesucristo. Y este es un año de mucho desafío, porque es un año de cosecha, y es un año donde nos fue desafiado a poder cosechar. A poder cosechar los campos que ya están listos. Eso es interesante. Y un día voy a hablar sobre eso, cuando traiga la palabra relacionada en sí al lema de este año, que la estoy preparando. Voy a hablar acerca de por qué la palabra dice que los campos ya están listos. Porque los campos ya están listos, ¿eh? Y un campo que ya está listo, ya está sembrado. Entonces es medio raro, porque ¿por qué la palabra dice que los campos ya están listos? ¿Por qué la palabra no nos manda a sembrar los campos que van a estar listos en algún momento? No, los campos ya están listos para la siega. Por lo tanto, la iglesia tiene un trabajo mucho más fácil que el que en realidad creemos que tenemos, que es salir, hablar el Evangelio y arrebatarle el alma al enemigo. Entonces, yo a través de la palabra de esta noche quiero compartirles a ustedes el rol de la iglesia y qué es la iglesia hoy en la sociedad. Y lo titulé La mirada social de la iglesia. La mirada social de la iglesia. ¿Por qué? Porque durante muchos años la iglesia siempre caminó en extremismos. Estaba todo prohibido, estaba todo permitido. Entonces la iglesia nunca encontró durante muchos años un balance en cuanto a sus costumbres, en cuanto a la palabra, en cuanto a sus creencias. Y mucho de lo que hoy la iglesia se priva es de la ayuda social, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en otros tiempos creímos que el Evangelio era ayuda social. Entonces nos fuimos al extremo de dar para poder salvar. A través de lo que dábamos, las personas eran salvas. Luego entendimos que eso ya no era así, y nos corrimos al extremo de que no damos nada, porque el otro lo único que necesita es el Evangelio. ¿Me entiende? Que siempre caminamos en esos extremos. Hoy en día, la iglesia oficial hace mucha ayuda social. De hecho, hay organizaciones que dependen de la iglesia oficial católica, que se involucran mucho en lo que es la ayuda social, pero les falta la otra pata, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros hoy tenemos que entender qué rol ocupa la iglesia. Y no voy a hablar acerca de la ayuda social, aunque sí lo involucra. Voy a hablar acerca de la iglesia en la sociedad. Primero, hay que entender que estamos en la sociedad. No vamos a trabajar y nos absorbe una nube, subimos al tercer cielo, y cuando se hacen las 5 de la tarde y tenemos que ir a abrir el negocio, la nube nos devuelve al planeta Tierra y vamos a trabajar. Trabajamos, y cuando salimos del trabajo a la noche nos vuelve a absorber una nube, y ahí de vuelta estamos con el Señor en el tercer cielo. No es así, porque Dios no lo diseñó así. Podría haber sido así, pero Dios no lo diseñó así. Dios nos diseñó en la tierra, porque usted está vivo y está en este lugar. No pertenecemos, no hay un sentido de pertenencia. La tierra no me pertenece porque el sistema no me pertenece, el mundo no me pertenece. Me pertenece el reino de los cielos. Pero resulta que el reino de los cielos está en mí y yo estoy en la tierra. Y ahí empieza a haber un montón de problemas. Hay un conflicto entre el sistema y lo que yo tengo adentro. Lo primero que yo te quiero contar en esta noche es
que la iglesia está en una sociedad. La iglesia no se puede prohibir de estar en una sociedad. Esta sociedad hoy le demanda a la iglesia lo que busca en cada área de la misma sociedad y no encuentra. ¡Qué responsabilidad, hermano! ¡Qué responsabilidad! Mateo 16:13. Abra conmigo la palabra, abra conmigo el celular, Mateo 16:13. ¿Está acá? ¿Su cerebro está acá? ¿Sí? La palabra no es ósmosis. Si usted no entiende y no escucha, usted no le va a quedar nada. ¿Sí? Por eso hago tanto hincapié en esta noche en que usted esté acá. Sus pensamientos estén acá. Para que entienda. Porque si usted no entiende acá, nunca lo va a recibir acá. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El primer versículo que memoricé en mi vida, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, dichoso, feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. La declaración de Pedro nos hace piedra, nos hace piedra, nos hace roca firme, inconmovible. ¿Cuál es la roca de Pedro? La convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús le dice a Pedro: Pedro, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló nadie de acá, porque nadie te lo dijo al oído, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Claro, usted dice: pero es obvio que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos hablando que Jesús no había muerto, todavía no estaba el Espíritu Santo, no había claridad en sus mentes. Sin embargo, Dios le alumbra el entendimiento a Pedro o a Simón y lo convierte en Pedro, le cambia el nombre y le dice: a causa de la declaración que hoy estás dando, yo te cambio el nombre y vas a empezar a ser como una piedra firme, porque tu declaración te hace piedra. Hermano, ¿cuál es tu declaración hoy? Hermano, ¿sos una piedra inconmovible? ¿O sos algo que no sabe bien, que los conceptos los tiene erróneos, que no sabe bien qué es Jesús, qué es el Señor y qué es su Evangelio? Dios es y se manifiesta en Cristo, y Cristo es nuestro Señor. Cristo, Hijo de Dios, es la afirmación que hoy va a sacar a la sociedad del lugar en donde está. Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra piedra y ese es nuestro Evangelio. No hay otra cosa, hermano. Podemos hablar de la prosperidad, podemos hablar de la paternidad, podemos hablar del reino, del gobierno, podemos hablar de la Trinidad, podemos hablar del bautismo en agua, podemos hablar de un montón de cosas que pertenecen a nuestra doctrina y es bueno y necesario hablar. Pero la afirmación más importante que te va a llevar al cielo es esta: que Jesús es el Hijo de Dios. La afirmación que hoy va a sacar a tu barrio de donde está es que Jesús es el Señor. La palabra iglesia, cuando el Señor le habla a Pedro sobre iglesia, yo lo hablé muchas veces a esto, por eso quiero ir un poco rápido. Iglesia significa eclesia. La eclesia, que estamos hablando del original, significa asamblea, significa lugar de reunión, significa los que están afuera de la ciudad. Eso significa iglesia. La iglesia
era la asamblea en donde residían las personas más importantes que lo que hacían era tomar las decisiones de la sociedad. Más o menos, para que usted se dé cuenta, un congreso. El Congreso de la Nación, eso era la iglesia. Tremendo. Ah, no, iglesia era el domingo a las 7. No. Si hay una estrategia perfecta del enemigo en este tiempo, fue hacerle creer a la iglesia que era una reunión. Nada más lejos del concepto de Dios sobre iglesia. Ni siquiera estoy siendo espiritual, estoy yendo a lo que los antiguos hablaban de la iglesia. No estoy hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia del Señor, el edificio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el concepto original de iglesia no tiene nada que ver con una reunión por semana. La iglesia era una asamblea donde sí se reunían para tomar decisiones en la sociedad. O sea que si nosotros tomaríamos el concepto original de iglesia, cada uno de ustedes tendrían las decisiones de Rosario en sus manos. El tema es que eso sería anarquismo, porque ya hay un gobierno formado en lo natural. Dios no te llamó, tal vez a vos, a otros sí, a tomar decisiones sobre una calle, sobre un barrio. En lo natural hay un gobierno y hay un gobierno democrático, pero en lo espiritual, cada uno de ustedes y el que les habla tiene la autoridad, la llave que abre y que cierra en la tierra y en el cielo, la roca, la afirmación de que Cristo es el Hijo de Dios para transformar Rosario. Ustedes son la asamblea, ustedes son la iglesia, ustedes son la iglesia, ustedes son los que se reúnen para tomar la decisión de lo que va a pasar en Rosario espiritualmente. Por eso, el pastor hoy tomó un tiempo de declaración profética sobre la ciudad. El pastor se paró acá y le dijo: hermano, esperen. Hay una llave, que es la declaración. Y él dijo: no voy a tener un tiempo de adoración, sino de adoración profética. Porque es la iglesia. La iglesia decide, la iglesia afirma y la iglesia decreta. ¿Me sigue, hermano, o le estoy haciendo un matete bárbaro? ¿Me sigue? Muévame las cabezas así como Jordano, porque si no, no lo entiendo. Ahí está, entiende, bien. La asamblea está presente en este lugar. La asamblea se reunió hoy. Usted es asamblea, yo también. Usted es iglesia, yo también. Usted decide, yo decido. ¿Qué va a pasar en Rosario este año? La declaración profética de que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, le voy a decir algo que sentía mientras cantábamos la canción Levántate. Levántate, 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 Señor. Y huyan delante de ti. ¿Sabe quién es el Señor en la tierra y sabe quién se tiene que levantar? Usted. No existe de que Dios se va a levantar del trono así mágicamente y todos se van a salvar. Existe de que Dios se va a levantar a través de usted. Porque todo lo que Dios hace en la tierra, ¿lo hace a través de quién? ¿De quién? De la iglesia. Escuche esto. Dios no hace nada directamente en la tierra si no es por su iglesia. Dios no hace nada en la tierra si no es por su iglesia. Señor, salva, predicale. Señor, sana, ora por él. Señor, libera, anda a liberarlo. Porque si Dios hiciera todo directamente, ¿para qué nos hubiera dado el Espíritu Santo? ¿Para qué nos hubiera dado una palabra de ir y predicar el Evangelio? Solamente hubiera formado un grupo de intercesión en la tierra, en donde los intercesores, que no está mal, por favor, hermano, hay que orar, hay que interceder, intercedieran a Dios. Dios haría directamente y nadie evangelizaría, nadie predicaría, nadie sanaría, nadie liberaría. ¿Me entiende? La iglesia es la hacedora de Dios en la tierra. ¿No hay que interceder? No, hay que orar, hay que interceder. Dios hoy nos llevó a interceder proféticamente por Rosario. Lo tenemos que hacer. Dios escucha el clamor de su iglesia y Dios acciona. Dios acciona respaldando. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros.
La iglesia fue establecida para determinar los destinos de la tierra. Posee la autoridad de atar y desatar. La iglesia no puede mirarse a sí misma. La iglesia tiene una sola mirada. Y usted me va a decir, Cristo. Claro que sí, porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él puesto los ojos en Jesús. Pero estoy hablando acerca del hacer. ¿A quién tenemos que mirar? Tenemos que mirarnos entre nosotros. Y yo lo veo todos los domingos a Gustavo, y lo saludo, y lo veo los miércoles. Y si no llueve, pues si llueve por ahí no puedo sacar el auto, pues me agarra las piedras, entonces me quedo y no lo veo. Pero, qué sé yo, lo veo un miércoles, y lo veo todos los domingos. Y bueno, y me muero en la iglesia mirando al hermano. Pero Dios nos llamó a mirarnos entre nosotros. Dios llamó a mirar la sociedad, a mirar los que necesitan, a copiar el modelo de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Si bien no estoy hablando de que hay que mirar la necesidad de la gente, porque uno mira al Señor, pero tenemos que estar interesados en trabajar afuera. Ahora, Marcos 16, 15 al 18, usted no lo va a buscar porque usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Bien. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán. ¿Qué es pondrán? ¿Qué es? Es una acción. ¿Y qué es una acción? Es un verbo. Pondrán sus manos y sanarán. Echarán, tomarán, beberán, pondrán, predicar. Las acciones, ¿quién las hacen? ¿Los ángeles? Los ángeles están determinados a hacer lo que acabamos de leer. ¿Quién está encargado de hacer esto? Señálese así el pupo. El pupo está más abajo, yo me señalo el corazón. Buah, el calor, hermano. No le voy a decir que le señale el pupo de que está al lado, ¿no? No. Usted. La iglesia es Cristo en la tierra. Y a mí me gustaría ponerme esto en la heladera. Lo vamos a poner. En la heladera grande, la iglesia es Cristo en la tierra. Le va a dar miedo y no va a agarrar el flan. La iglesia es Cristo en la tierra. Porque si usted sabe que usted es iglesia, te cambia la vida, hermano, ese concepto. Te cambia el hacer. Nos enseñaron desde la religión que la iglesia no está en la sociedad. Entonces, ¿para qué estamos en la tierra? Cuando la sociedad se encuentra con el espíritu apostólico, hay un choque, hay una confrontación. Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al capítulo 28, si no recuerdo mal, que tiene 28 capítulos Hechos. En los 28 capítulos encontramos una sociedad y un espíritu apostólico que chocaba. Y en ese choque había transformación. ¿Por qué? Porque la iglesia gobierna, y gobernar es modificar algo para bien. Eso es gobernar. Claro, nosotros tenemos el concepto muy equivocado de lo que es gobernar, porque nos vienen gobernando hace 200 años. Pero gobernar significa transformar algo para mejorarlo, no para empeorarlo. Y la iglesia lo que hace al gobernar es transformar la sociedad. Escuche esto, hermano, con todo amor. La iglesia de los Hechos no perdía tiempo solucionando problemas. ¿Había problemas? Sí. Hoy leía Hechos 15. Lea Hechos 15. Pero se resolvía rápido y se seguía. No se podían detener en problemas de niños, de niñerías, de aquel no quiso, fulanito me miró mal, el otro no me saludó. Hermano, hay gente que se está muriendo. Hermano, hay ajustes de cuentas terribles todos los días. Y nosotros, no nosotros como congregación, no, sino como iglesia y cuerpo de Cristo en general, discutiendo porque la congregación aquella, porque el pastor aquel, porque
Dios nos llamó a algo más grande que a estar solucionando permanentemente problemas de niños. ¿Pueden surgir problemas, hermanos? Sí, porque la iglesia no es perfecta y problemas puede haber, y de hecho va a haber hasta que el Señor venga y la imperfección se vuelva perfección. Pero no podemos estar siempre resolviendo problemas entre nosotros cuando el mundo se está perdiendo, cuando hay una cosecha que levantar. Imagínense 2 tractores en el campo levantando la cosecha. El otro día que íbamos con los pastores a Córdoba a buscar a Priscila, vimos a la vera del camino un camión grande, que no era un camión, un tractor, que levantaba la cosecha. Imagínense que hay 2 tractores juntos levantando la cosecha porque el dueño de la tierra necesita levantar la cosecha y de repente se encuentran, se crucen. Vos me miraste mal el otro, disparan las máquinas. Vení, vamos a bajar, vamos a arreglarlo. ¿Se para la qué? ¿Se para la qué? Pero ¿cómo? La cosecha ya está lista. El tema no hay almas duras. El tema hay desenfoque de la iglesia. Hermano, se lo digo con amor porque yo soy iglesia y esto también me afecta a mí. No es que las almas o los barrios son duros, es que todavía seguimos peleándonos entre nosotros porque fulanito no me saludó después de la reunión. Y hay cosecha que levantar. Y el dueño de los campos nos está exigiendo cosechar. Escuche esto. La iglesia de los Hechos no perdía tiempo solucionando problemas porque bajo el gobierno del Espíritu Santo el control es total. Escuche esto, y esto también, si quiere, por favor anótelo, tuiteelo, facebookéelo. Antes de perderse el control se pierde el gobierno del Espíritu. Antes de perderse el control, qué difícil, ¿no? Ahora se lo voy a explicar. Antes de perderse el control se pierde el gobierno del Espíritu. Antes de que me empiece a ir mal en todo, perdí la comunión con el Espíritu. Antes de que en mi matrimonio haya problema, dejamos de orar al Señor. Antes de que mi relación con mis hijos se haya perjudicado y mi hijo se haya perdido, algo en el gobierno del Espíritu conmigo se perdió. Porque donde gobierna el Espíritu, el control es total. Porque donde el Espíritu está presente, hermanos, iba a decir no hay niñerías, pero es duro. No hay tonteras. Peor. No hay tonteras. ¿Se peleó alguna vez por tonterías? ¿Sí? No estamos para eso, hermanos. Los campos están listos y el Señor está viniendo. El Señor viene pronto y más pronto de lo que nosotros pensamos, como para estar haciéndonos problemas. Claro, antes de perderse el control de algo, se perdió el gobierno del Espíritu. Por eso nunca en nuestra vida se tiene que perder el gobierno del Espíritu. Porque cuando el Señor nos gobierna, todo está bajo control. Por más de que la situación sea desfavorable, por más de que esté pasando una situación difícil, con fulanito, con menganito, lo que sea, todo se resuelve si estamos bajo el gobierno del Espíritu. Nada se resuelve cuando perdimos la comunión con el Espíritu. No hay problema que en Dios no se pueda solucionar. No hay relación en Dios que no se pueda restaurar. No hay situación en Dios que no pueda tener claridad si nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Lo que no controlas no está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Gobernar es tomar decisiones. ¿Y sabe qué es gobernar? Hacer política. La política es eso, es transformación. No voy a hablar de conceptos de política porque para eso está Gustavo, pero también la palabra política tiene conceptos muy lindos. Y sabe que usted, hermano, está para gobernar. Y gobernar es tomar decisiones. Y desde que yo tengo uso de razón, en mi vereda, yo ya lo conté a esto, pero como dice una gran salmista, el público se renueva. Había muchas personas que hacían lo incorrecto, fumaban marihuana, robaban, y siempre estaban en mi vereda, vecinos de la misma cuadra. Y era un problema porque la puerta que a mí me lleva a mi casa estaba siendo ocupada por estos chicos permanentemente. Y yo no me hacía tanto problema porque yo los conocía ya, pero yo digo, no quiero que Priscila pase por esto, no quiero. Entonces en un momento me acuerdo que llegué y tuve que pedirles por favor que se corran de la puerta para poder pasar. Y yo dije, Señor,
Todos ellos, todos habían escuchado del Señor y todos habían ido a la iglesia en algún momento. Dije, Señor, bueno, vamos a ser así. Que se vayan o que se mueran. Terrible mi oración, ¿eh? Le tuve que pedir perdón al Señor por esa oración. Pero no le voy a mentir, oré eso. Porque dije, Señor, ¿qué voy a orar para que se vuelvan a ti si ya te conocen? Que se mueran o que se vayan. Pero no los quiero más en la vereda. Bueno, pasaron 2, 3 semanas, no pasó mucho tiempo. Y no sé si le digo a mi papá, a mi mamá le digo, mami, le digo, ¿qué pasó? Que en la vereda no hay nadie. Velorios no hubo, digo, se fueron. Se convirtieron todos, me dice. Están todos en la iglesia. Hermano, no hay más nadie en mi vereda. Nunca hay nadie ahora. No hay olor a marihuana, no hay robos, no se escuchan robos, salvo que yo no sepa, pero no se escuchan robos. Menguaron los robos. Están todos convertidos y congregándose. Llore para que se mueran. ¿Cuántas oraciones hacemos mal? Y gracias a Dios que a veces el Señor no nos responde. Pero fíjese lo que es el Evangelio en la sociedad. Fíjese lo que es el poder de Dios en un barrio. Hoy mi barrio, gracias a Dios, está más que tranquilo. Pero yo sigo en alerta, creyendo de que Dios va a restaurar a aquellos que tal vez no están en mi vereda, pero están en la vereda de la otra cuadra, no sé. Pero lo que el gobierno natural no puede hacer, lo tiene que hacer la iglesia. Ahora, ¿la iglesia qué tiene para dar? ¿Y sabe qué, hermanos? Nuestros depósitos tienen que estar llenos permanentemente. Porque nuestros depósitos almacenan palabra. Y cuando usted salga a la calle, usted va a dar lo que usted es y lo que usted tiene en sus depósitos. Escuche esto. Hechos capítulo 3, versículo 1. Vamos a hablar de la iglesia, ya estoy terminando. Vamos a hablar por último de esta parte de la palabra y le voy a presentar una situación de Hechos de los Apóstoles. Yo le dije que Hechos de los Apóstoles era un ambiente en donde ¿qué chocaba? Sabe que se está grabando, así que haga un esfuerzo de gritar porque si no, no se va a escuchar por YouTube. A ver, grítelo. ¿Qué chocaba en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Chocaba? Muy bien, están todos aprobados. De hecho, capítulo 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El milagro del cojo, el milagro de esta persona que estaba postrada hace años y lo único que pedía era limosna. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Sí, Dios. ¿Y quién más? Porque Dios nunca hace nada directamente. Dios lo hace a través mío. Diga conmigo, de mí. Dígale un poquito más fuerte: de mí. De mí, claro, de usted. Dios es tremendo. Si usted no abre su boca, no hay milagro. Si usted no impone manos, no hay milagro. Si usted no acciona, Dios no hace. Si usted se queda quieto, Dios se queda quieto. Hay mucha gente que depende de usted, ¿eh? Hay mucha gente que depende de que usted haga. Hay mucha gente que depende de nosotros. Hay muchos clientes que dependen de nosotros.
los que tenemos negocios. Hay muchos profesores que dependen de nosotros, los que somos alumnos. La empresa donde trabajamos depende de nosotros. Yo hablo, Dios bendice. O yo hago y el diablo maldice. Lo más interesante de esto es que el milagro no ocurrió en el templo. No se sanaban entre ellos. Sanaron a alguien de afuera. Hermanos, re lindo ver a un hermano que se sana. Yo doy gracias a Dios y anhelo cada domingo que usted pase o que pasemos a dar testimonio de lo que Dios hace en la semana. Y escuchar que un hermano es sano, a mí me conmueve en lo más íntimo, es precioso. Pero ellos no sanaban, cristianos. Ellos sanaban. Bien, Pedro sanó a su suegra también, supongo que su suegra era convertida. Había enfermos también. Pero la sanidad anuncia el Evangelio. Entienda esto. El milagro anuncia el Evangelio. El milagro de fe, el testimonio de fe anuncia el Evangelio. Ahora, el milagro no ocurrió en el templo, sino que ocurrió en la puerta. Y sabe que, hermano, no hay que ir demasiado lejos de nuestras reuniones evangélicas para poder transformar la sociedad. No hay que ir demasiado lejos de nuestras reuniones, porque usted hace 4 cuadras y tiene prostitutas y travestis que se están prostituyendo. Usted hace 30, 40 cuadras a zona norte y todos los días en zona norte hay muertos por narcotráfico. Usted hace unas cuadras más y hay villas miserias de personas que no pueden comer por día. No hay que ir muy lejos. Doy gracias a Dios por los misioneros que tienen llamado al extranjero, pero al intranjero, acá, al interior, a los que tenemos al lado, al vecino que me estaciona todos los días el auto, predicarle la palabra que se convierta para que te lo deje de hacer. Dios te puso en un lugar de privilegio, amado hermano, pero con la mirada puesta en la sociedad, que son los que necesitan. Debemos llenar nuestros graneros, porque la palabra le dijo: lo que yo tengo te doy. Hermano, ¿qué tiene usted para darme en esta noche a mí? No le estoy diciendo a un inconverso, a mí. Si yo haría una fila y pasaría uno por uno, y yo le diría: hermano, ¿qué tiene usted para darme? ¿Usted qué me daría? Algunos me darían un abrazo, una palabra, una bendición, un cachetazo. Espero que no. ¿Qué me daría usted? ¿Qué tiene de Dios en su espíritu? ¿Sabe cómo yo sabría eso si yo lo hago poner de pie y le pido que usted ore por el que tiene al lado? No lo voy a hacer. Pero si yo le pido que ore por el que tiene al lado y le pido que ore por él, que profetice, que le declare una palabra, ahí yo voy a saber qué tiene usted en su corazón. ¿Se animaría? No lo vamos a hacer. ¿Se animaría usted a hacerlo esta noche? ¿Se animaría? ¿Qué tiene de Dios? ¿Qué tiene de Dios? ¿Qué tenemos de Dios? Porque cuando se presente la situación, algo va a haber dentro nuestro que impartir al otro que está necesitando. Claro, lo más fácil es la ayuda social. Sacar dinero, ¿qué necesitas? Algo le pidió el cojo. No le pidió un monto, no le pidió algo grande, algo. Cuando usted pide algo es porque no tiene nada, porque no es exquisito en lo que pide. Y Pedro y Juan no sé si tenían dinero, yo creo que no. Pero si tenían dinero, no valía el dinero, ni era opción para Pedro y Juan. Porque cuando le dijo: lo que tengo te doy, le dio el Evangelio. Y este milagro abrió una puerta más en la sociedad. Póngase de pie en esta noche. Es un año de muchos desafíos, hermanos. Es un año de multiplicación y es un año de mucho esfuerzo en Dios y de ver la fidelidad de Dios también en nuestro ministerio y en nuestra congregación. Dios va a abrir puertas donde están cerradas. Dios va a añadir muchos bautismos este año, muchos bautismos de agua. Muchos bautismos de agua serán en este año sobre esta preciosa congregación. Dios añadirá muchos bautismos de agua. Dios añadirá muchas familias
¿sí? Dios va a añadir, pero alguien tiene que moverse. Alguien se tiene que mover. Cierre sus ojos.